Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Con ustedes, para América Latina y el resto del mundo, el programa para YouTube dedicado a la editorial Comics y su universo de personajes de historietas, su anfitrión Black Hawk se presenta Archivos DC Universe. Hoy les ofrecemos el Monitor. Hola a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Bueno, luego de nuestro anterior cubrimiento la semana pasada, el fin de semana, en el San Diego Comic Con, en los especiales relacionados a DC Comics, acerca de las publicaciones que se vienen de cara al siguiente semestre en materia de historietas y parte del 2020, así como algunos eventos vinculados a los paneles de algunas series de DC en televisión, así como algunos trailers o producciones animadas y o películas basadas en la editorial. También en este caso, como sucedió con el tráiler de Kitchen y la reciente película estrenada de Batman Hush. Esta última debo pedir excusas debido a que cuando hice mi reciente reacción se me ha olvidado por casualidad, por cuestiones cronológicas, hablar de que la fecha de estreno era precisamente este mismo fin de semana, debido a que tenía un error de cálculo en la fecha de esta película. Bueno, asimismo, hablando del tráiler de Kitchen, estuve hablando precisamente en la adaptación de lo que sería un cómic del antiguo sello editorial Vertigo. Bueno, en este caso, volviendo a nuestro tradicional formato de biografías DC, en esta ocasión tomaremos a uno de 4 personajes cósmicos más importantes del universo DC hasta el día de hoy. Asimismo, este formará una serie de videos especiales dedicados a cada uno de ellos. En este caso comenzaremos con el Monitor, seguido después por el siguiente video, el siguiente fin de semana, con el Anti-Monitor, continuando y asimismo terminando con otros videos, uno dedicado al Forjador de Mundos y a Perpetua, que son parte de los nuevos personajes recién introducidos a la continuidad del universo DC actual. Al menos en este caso, estos últimos dos, de lo que se ha contado acerca de estos últimos nuevos personajes que han sido incluidos en la continuidad y que han ido redescribiendo el concepto del multiverso y su naturaleza. Sin más, yo creo que podemos comenzar. ¿Quién es el Monitor? El Monitor, conocido realmente como el Overmonitor, según el evento conocido en Dark Knight Metal y el multiverso de Grant Morrison, pero que oficialmente ha sido llamado como Mark-Nowell, tomando en cuenta el nombre que se derivó de la serie de televisión Arrow, Supergirl, Flash, o más bien todo lo que considera el conocido universo de personajes de superhéroes de DC Comics llevado a la televisión como el Arrowverse, así como este fue oficializado en el volumen 4 de la Justice League número 22 de mayo del 2019. Es un personaje creado por el escritor de historietas Mark Wolfman y el artista George Pérez, creado para la editorial DC Comics para el evento de la serie limitada más exitosa de todos los tiempos de la editorial, conocida como la Crisis de las Tierras Infinitas, así como retratado posteriormente como una serie de diferentes personajes que fueron retratadas en la maxi serie semanal 52 y cuenta atrás para la Crisis Final, así como la serie misma donde fueron protagonistas Crisis Final. El personaje fue creado desde tiempos previos a la aparición de la primera Crisis, que se publicó en el crossover del 85 al 86 y se concibió
como una entidad cósmica porque vela el mantenimiento y asimismo es un vigía del multiverso DC y su concepto, que posteriormente sería revivido para dar vida a otra serie de personajes idénticos y que ahora velan, o que han velado en su momento más bien, por ese status quo que ha estado cambiando en el multiverso post crisis del actual, conocido como los 52 mundos, y que alguna vez fueron regidos por 52 monitores que han vigilado diferentes mundos alternativos. Su primera aparición como monitor fue como un personaje entre las sombras en las páginas de Los Nuevos Jóvenes Titanes, volumen 1, número 21 del mes de julio de 1982, pero que se dio a conocer en las páginas de G.I. Combat, volumen 1, número 174 de febrero de 1985. Originalmente este personaje se dio a conocer junto con su ayudante Layla, una mujer terrícola de una tierra alternativa, y que aparecieron en diferentes títulos de DC Comics desde 1982, 3 años antes del inicio del futuro evento que marcaría y que sería conocido como las Crisis, el cual sería publicado eventualmente en julio de 1985. Estas primeras y fugaces apariciones harían que pareciese como una especie de traficante de armas ante héroes y o villanos, los cuales otorgaba a estos a los mismos villanos. Asimismo, todo esto fue parte de la configuración de los planes que habían escrito Mark Borman y en especial el personal de la editorial DC que había tenido previsto para la futura crisis, en lo que mostraba el monitor en el que se congraciaba con los villanos como Maxi Zeus antes de tener una gran parte de su ayuda a los héroes. El monitor utilizó este hecho como una forma para probar como una forma en la cual buscaría probar héroes y villanos para la eventual crisis. El monitor inicialmente se le representó, como se decía anteriormente, un ser que estaba entre las sombras, que sucedió en casi todas sus apariciones previas, como el principal modus operandi que utilizaba en las principales historietas de superhéroes de DC, y su rostro finalmente sería revelado por primera vez en el título de historietas de guerra en el número 274 de la G.I. Combat que hemos mencionado anteriormente, donde yacía finalmente el plan para hacer frente a la crisis que se avecinaba. Por lo general, actualmente, de acuerdo a la continuidad del universo DC, se ha revelado recientemente que este personaje ha formado parte de una familia cósmica. De hecho, se le considera en el nuevo status quo del nuevo origen del multiverso, que es hija del ser conocido inmortal como Perpetua, que también es conocida como la creadora del multiverso, y quien Crona quizás haya sido el que haya sido su descubridor. Alpheus es un hermano de Monitor, mejor conocido como el Forjador de Mundos, habitante de la sexta dimensión y que se encarga de la creación de cada universo alternativo perteneciente a esta bóveda multiversal. Y por otra parte tenemos a Mobius, el mejor conocido antagonista de las crisis, el Anti-Monitor, quien en esta ocasión en su reescritura de Orígenes ahora es el hermano y conocido como el Destructor de Mundos Condenados, y que se encarga de ser como el juez y partícipe del que sentencia la destrucción de ciertos mundos. Asimismo es conocido como el forjador del universo antimateria. Biografía ficticia del personaje. De acuerdo a esta historia, los orígenes precrisis del multiverso, un error del científico Oano Crona hace exactamente 13.000 millones de años. El multiverso había nacido debido a las maquinaciones de experimentaciones que había realizado Crona, supuestamente, pero actualmente sabemos que esto fue impulsado por esta mismísima mujer llamada Perpetua, al intentar descubrir los secretos del universo y descubrir sus orígenes, del cual su sociedad, los maltusianos, habían considerado este hecho como un hecho prohibido y peligroso. Este científico, que también era originario del planeta Malthus, estaba tratando de descubrir el origen del universo y como resultado de la existencia del mismo universo, así como de su propia existencia, logró que con la intervención de la mismísima Perpetua se separara únicamente por pequeñas y diferentes minúsculas fuentes de energía vibracional,
pero de las vibraciones que fueron tan fuertes como las que provocó el origen de un único universo que con anterioridad había existido antes de que se hubiese existido. En este caso, este primer párrafo lo que hemos hecho es unificar hechos precrisis con los hechos de la actualidad para configurar exactamente como un paréntesis de lo que realmente había ocurrido a partir de los cambios que se han hecho a la actualidad. A consecuencia de ello, se formaría un universo principal, ahora en este momento que sería conocido como Tierra 1. Desarrolló dos entidades netamente independientes, aunque actualmente esto se considera algo que ha cambiado con respecto a la continuidad actual. En ese caso, en ese momento de la época crisis se le denominó el Monitor en su momento, que nació en la luna del planeta Oa, como la entidad cósmica que resultó ser la encarnación viviente de todos los universos de materia positiva. Solamente uno de estos múltiples universos fue compuesto en su totalidad por antimateria, por lo que se desarrolló la cualidad de ser un universo de materia negativa y cuya contraparte creó el planeta Quark, la luna correspondiente y contraparte del planeta Oa en el universo de antimateria, siendo una burla horrible de la vida misma, nació de su propia tierra. A su vez, en Quark, un ser que vendría a ser todo lo contrario al Monitor, surgió como su ser más poderoso adversario, el Anti-Monitor. Esto es algo que ha ido cambiando con el tiempo en los últimos eventos más recientes, algo que explicaremos más adelante. La larga guerra. El propósito del Anti-Monitor era lograr conquistar su propio universo, mientras que el Monitor le observaba. Fue cuando el Anti-Monitor sintió su presencia y fue cuando todo comenzó su lucha a través de una barrera dimensional que interponía entre ellos, provocando una guerra entre sus pares que luchó y que duró más de 1.000.000 de años. Con cada ataque simultáneo quedaron ambos inconscientes, por lo que se quedaron inmóviles durante más de 9 millones de años. Fue entonces que el Monitor sintió que el despertar de su contraparte estuvo provocado por otro experimento en el que se trataba una vez más sobre el redescubrimiento de cómo se originó el universo. Una investigación realizada por el llamado científico Krona y que hemos ya mencionado antes, pero en este caso, esta vez, esta investigación científica ahora fue hecha por un hombre que llegaría a ser conocido como Paria. Como resultado, este provocó la destrucción de su propio universo. Posteriormente, el Monitor encontraría a Paria, a quien lo utilizó para seguir la senda del camino de destrucción que el Anti-Monitor estaba llevando a cabo, luego de que este despertase su eterno y largo sueño, mientras este viajaba en su nave espacial que había creado para tal fin. A medida que el Anti-Monitor consumía mundos cuyo poder de antimateria era destructiva, por lo que su poderío iba aumentando y lograba expandir al universo de antimateria, logrando llenar ese vacío que había sido dejado por la pérdida de dichos universos destruidos, mientras que ello acarreaba que el Monitor se fuera debilitando cada vez más. El estudio de cada universo buscaba los medios para luchar contra el Anti-Monitor, pero pese a sus innumerables esfuerzos por salvar a los demás universos que fueron amenazados, se tomó el tiempo para poder salvar a una niña huérfana, única sobreviviente de un naufragio de un mundo perdido, y la llevó a su nave espacial. Esta chica, llamada Layla, creció para convertirse en su representante conocida como Harbinger, concebida para ser la más grande heralda del Monitor. Mientras se preocupaba por los demás, nunca se confirmó si esta fuera una relación romántica o simplemente una relación de padre e hija entre sí. El Monitor fue tan lejos, incluso si era necesario, como para proporcionar armamento y tecnología a los supervillanos e incluso financiando el dinero, pero la realidad de esta decisión era de tomar una postura que se debió como una forma para probar tanto a héroes y villanos de la Tierra, y como trataba de averiguar cuáles podrían ayudar en su próxima guerra contra su hermano. Crisis en las Tierras Infinitas. Cuando la onda de antimateria Anti-Monitor comenzó a acercarse a las principales tierras del multiverso, el Monitor le ordenó a Harbinger
localizar una fuerza inicial de 15 héroes específicos y villanos en particular, que el Monitor necesitaría para combatir a su más poderoso enemigo. Este grupo inicial contó con Kal-El, o más bien Kal-El, Superman de Tierra 2, Doctor Polaris de Tierra 1, Dawnstar de la Legión de Superhéroes del Futuro de Tierra 1, Firebrand de Tierra 2, G-Force de Tierra 1, Obsidian de Tierra 2, Cyborg de Tierra 1, Killer Frost con su mente temporalmente alterada para hacerla más complaciente, Firestorm, Psicopirata, el Rey, Solovar, también provenientes de Tierra 1, Blue Beetle de la Tierra 4, Simon de Tierra 1, Jon Stewart, el Linterna Verde de Tierra 1 y el poderoso hechicero Arion del pasado remoto de Tierra 1. Inicialmente se les puso a prueba, haciéndoles luchar entre sí, hasta que se les calmó a Layla, mientras que Layla calmó a estos y el Monitor les explicaba lo que estaba pasando, por lo que se le envió a proteger unos dispositivos especiales con forma de torres gigantescas que él había creado en varios lugares a través del espacio y tiempo. Su plan era fusionar las tierras que habían sido parcialmente semidestruidas o que habían logrado sobrevivir, para que pudieran resistir el ataque del Anti-Monitor. También envió a Harbinger para recuperar a un infante que logró sobrevivir de la destrucción de la Tierra 3, llamado Alexander Luthor Jr., siendo el único superviviente de esa Tierra 3, quien creyó que sería determinante en su ayuda. Cuando regresó a Harbinger, una de sus encarnaciones fue provocada por el Anti-Monitor, al obligarlo a obedecer sus órdenes, por lo que la hipnotizó. Este se debió cuando fue atacada por uno de los demonios sombra del Anti-Monitor, provocando que ella se corrompiese, causándole que le ordenase que matara al Monitor. Sin embargo, el Monitor ya había previsto el ataque y utilizó como parte de su plan su propia muerte para alimentar a las máquinas y pudiese proporcionarle temporalmente tanto a Tierra 1 y a Tierra 2 el poder para crear una fusión temporal creada a partir de las energías liberadas por su propia muerte, salvándolos temporalmente de la pared de antimateria del Anti-Monitor. Él le dejó a Layla un mensaje grabado explicando esto, confiando en que ella y los héroes del multiverso completarían su trabajo para preservar los mundos antes de que sus poderes ya debilitados permitiesen la vibración de las realidades lograse ralentizar hasta el punto donde podrían evitar temporalmente la destrucción de mundos y donde los unos a los otros terminasen destruidos entre sí. Esto provocaría que las realidades de ambos mundos existiesen al mismo tiempo, así como el pasado, el presente y el futuro de ambos universos, y pudieran existir al mismo tiempo, lo que causó una gran confusión cuando se describió fenómenos extraños tales como la existencia de dinosaurios y seres en el presente y del futuro al mismo tiempo, y que ambas tierras paralelas también existiesen al mismo tiempo. Harbinger continuó el legado del Monitor, ya liberada de la manipulación y las maquinaciones del Anti-Monitor, utilizando hasta sus propios poderes para poder salvar las últimas tierras, Tierra 4, Tierra S, Tierra X, y colocarlos en la ecuación de mezcla de mundos. Con la ayuda de Paria, Alexander y los demás héroes y villanos que sobrevivieron a las distintas tierras finalmente derrotarían al Anti-Monitor en la noche final de todos los tiempos en su propio universo de antimateria, salvando al universo que había renacido tras sus ataques. Estas acciones dieron como resultado un reinicio total al universo, provocando que el multiverso dejase aparentemente de existir y dejando en sustitución a un único universo, al ser el resultado de una amalgama de las 5 tierras supervivientes que tuvieron la fuerza necesaria para sobrevivir al ataque del Anti-Monitor. Irónicamente, la existencia del intrigante pero benevolente Monitor, al parecer, sería olvidada por todos salvo por sus colaboradores más cercanos como resultado del cambio de la historia. Post-crisis. Los monitores post-crisis.
Tras los acontecimientos que revivió las crisis en el evento conocido como Crisis Infinita, la reaparición de Alexander Luthor Jr. aparecería ser en este caso el nuevo antagonista de esta nueva crisis, siendo el causante de revivir el multiverso que había intentado desdoblar a la misma Tierra al separar las diferentes tierras fusionadas, donde este descubriría que todo material de las tierras supervivientes encontrarían ciertos rasgos que habían sobrevivido de algún residuo de materia positiva que dio el origen al multiverso original, por lo que hizo un esfuerzo para poder encontrar una tierra perfecta, ya que se creía que la tierra superviviente de las crisis se había corrompido a raíz de la mezcla de ciertos elementos que caracterizaban las historias de cada uno. Su plan resultante, frustrado por el joven clon de Superman, Connor, que es mejor conocido como Superboy, siendo el que había sido el causante de la destrucción de una de las torres de materia y antimateria que había sido creada para tal fin, para anclar a la Tierra. Al final de este evento, y con el colapso de las tierras aparentemente como un resultado por el exceso de uso de una energía positiva y negativa, esto permitió recrear completamente un nuevo multiverso posterior, un multiverso de 52 tierras idénticas que surgieron como tal de este fin. Para tal fin, Alexander Luthor Jr. utilizaría los restos de la armadura del Anti-Monitor para poder recrear el multiverso, al actuar como un programa semillero para poder proliferar universos clonados como propio parte de los residuos de este monitor. Universo DC Brave and New World. De acuerdo a esta historieta de Brave New World del universo DC, la historia de la sombra del Monitor se había podido ver en la edición de la tapa especial de este cómic, publicado en agosto de 2006. En las últimas páginas del citado especial serían revelados la aparición de 5 misteriosos monitores y uno de ellos al que llaman al grupo los monitores, para cuando el nuevo multiverso fue revivido en la Crisis Infinita en la saga 52 y cuenta atrás para Crisis Final. Esto permitirá a entender que se habían creado una raza de monitores, siendo unos seres que habían sido considerados como descendientes directos del monitor u Overmonitor original, conformado por una sociedad de 52 monitores, incluso mucho más, que se habían revelado como seres que habían existido originalmente o aparentemente desde el origen del nuevo multiverso, descendientes obviamente del monitor original. Sin embargo, uno de los 5 monitores en la ilustración aparecería notoriamente diferente del resto. Pese a que había estado de espaldas, claramente en esa imagen aparece un monitor con la apariencia del traje del antimonitor de la época pre-crisis. De acuerdo al cómic de Ion Guardián del Universo, en el número 9 se muestra que los monitores son una sociedad o eran una sociedad compuesta por muchos monitores distintos. Se calculaba que al menos se habían visto 10 de ellos en esa historia. De acuerdo a las series derivadas de cuenta atrás para la Crisis Infinita, producto de los acontecimientos hechos por el intento de tragarse la realidad por parte del supervillano conocido como Mr. Mente, en la serie Maxiserie 52, los renacidos 52 tierras alternativas principales originalmente eran una copia idéntica a la que antes se le conocía como Nueva Tierra, pero que a partir de este entonces se pasaría a llamar como Tierra Cero, denominada así como el resultado de las recreaciones de la entonces llamada Nueva Tierra post-crisis, cambiando la continuidad de cada universo, alterando sus historias y redefiniendo sus propias realidades y propios orígenes muy diferentes al resto de las demás tierras, incluyendo el universo DC como tal. A partir de este suceso y como resultado de la existencia por diferentes mundos con diferentes historias, los monitores que habían sido creados a partir de esta esencia misma que había sido
con base a los residuos de la energía que emanaba del ente cósmica conocida como el monitor original u Overmonitor. Ahora estos se convirtieron en los guardianes de este multiverso, conviviendo como una sociedad de entidades separadas entre sí por diferentes formas en las que se manifiestan cada tierra como principal característica, trabajando como una sociedad colectiva en la que se encargan de evitar interacciones de universos paralelos, por el cual podrían conducirse a diferentes eventos que podrían causar una nueva crisis. Se puede observar que en las miniseries derivadas tales como Cuenta atrás para Crisis Final, Cuenta atrás La búsqueda de Ray Palmer, Cuenta atrás Arena y Cuenta atrás presenta Lord Havok y los extremistas, uno de los monitores protagonistas y al mismo tiempo antagonista de esta miniserie fue apodado Bob, que se encargó la tarea de vigilar el universo de Tierra Cero, ayudando a los viajeros conocidos como Donna Troy, quien era la nueva portadora de la grabación de la fallecida Harbinger, Kyle Rayner en Linterna Verde y Jason Todd Red Hot, en su búsqueda de el científico Ray Palmer, que se había decidido buscar una nueva vida en un universo paralelo y luego haberse hecho perder en el mismo. Se sospechaba el causante de una anomalía en el nuevo multiverso reciente. Al final traicionaría a los viajeros al intentar eliminar a Ray Palmer. En este caso hablamos del mismo Monitor Bob. De acuerdo al evento Crisis Final, esto llevó a una crisis que inmediatamente se desató. Un nuevo origen metaficcional se crearía para la aparición de estos monitores que se habían creado con las crisis. Incluso estos mismos llevan a una referencia directa hacia el monitor original, que aparecería en el cómic de las crisis en las Tierras Infinitas. Esto continuaría obviamente hasta los acontecimientos de Crisis Final. Allí se había revelado aparentemente que el monitor original no era más que una sonda enviada por un ser invisible y poderoso, mejor conocido como el Overmonitor, es decir, el monitor con lo que todos conocemos, y que se había manifestado como el monitor durante las primeras crisis. Este ser hasta ese momento era un ser incorpóreo insondable, de una imaginación sin límites, que se había dado cuenta sobre cómo se manifestaban las historias de cada mundo paralelo que tuvieron que ver con el multiverso pre-crisis original, y que se manifestó por mucho de forma accidental y al mismo tiempo sirvió como la mejor forma para manifestarse en la forma en que estos fuesen conocidos en las crisis originales. Dispuesto a buscar la mejor forma para poder entenderlo completamente, se crearía un cuerpo sonda que le permitiría interactuar con los universos que sufrirían eventualmente las crisis. Sin embargo, en algún punto previo a las crisis, justamente cuando se creó el multiverso o todos los acontecimientos que apuntan al papel de las nuevas entidades de la actualidad que han sido presentadas recientemente, su esencia fue comprometida debido a la enorme complejidad del multiverso, y su avatar se dividió en dos seres asimétricos o más, si tenemos en cuenta el nuevo origen, y complementarios. En este caso hablamos del monitor y su antítesis, el antimonitor, mejor conocido como Mobius. Este primero era una manifestación de bondad y naturaleza pura. El segundo, o sea, Mark Nobu, era un científico que desde el universo de antimateria se corrompió como un ser de maldad, y cuya naturaleza oscura y corrupta desataría una confrontación, luchando el uno contra el otro durante eones, que eventualmente fue lo que sucedió en los acontecimientos flashbacks de las crisis en las Tierras Infinitas. En el intento por conocer y mapear el universo, fue considerado como un éxito parcial, ya que después de su aparente muerte, el solitario monitor original, Overmonitor, o también conocido como Mark Nobu, se retiró de una realidad donde procedía para poder curarse, tan solo para descubrir que sus propias heridas cósmicas, una vez sucedió su aparente muerte, le había dejado una costra con la forma de una gigantesca con la forma de un gigantesco Superman hecho de metales divinos, mejor conocido como el Superman de compuesto. Bueno, este
fue retomado en el crossover Dark Knight Metal. Creyendo que ya no era posible que velara por su propio cuerpo inmensamente grande, el Monitor comenzó a subdividirse una vez más. Luego de los acontecimientos de Crisis Infinita, luego se recrearía el nuevo multiverso. Como consecuencia de ello, y luego de haber aparentemente sido destruido el nuevo multiverso pre-Crisis original, parte del mismo material fue recreado para un nuevo multiverso, permitiendo que la aparición de los 52 monitores que ya se habían encargado o ya se habían establecido para la vigilancia de la creación de los para poner orden a los nuevos 52 mundos creados a partir de la serie del ya mencionado Overmonitor. Por lo tanto, estos hijos del Overmonitor continuarían su legado cuando crearon un mundo más allá del multiverso, mejor conocido como el mundo de Nil, un mundo donde estos monitores no solo operarían, sino que cultivaron su propia civilización. El primer monitor de esta línea descendiente sería conocido como Dax Nobu, el brillante. Dax tuvo una amante, una monitor de otro universo paralelo llamado Sirobala, e incluso engendró a su hijo Nishwotan de Tierra 51. Mientras tanto, el próximo Dax Nobu dirigió una serie de expediciones a través del multiverso conocido recientemente, comprometiéndose con mayor detalle en una nave llamada la Última Tool. Lo que Nobu descubrió allí en su viaje era una verdad muy espeluznante. Estos 52 monitores se habían encargado de convertirse en unas anomalías al mismo tiempo. Se habían convertido en parásitos que se alimentaban de historias del multiverso y sin darse cuenta estaban destruyendo al mismo multiverso en el proceso sin darse cuenta. Cuando él intentó explicarlo, este descubrimiento a los otros monitores, no todos estuvieron dispuestos a escuchar, con la excepción del caso de sus hermanos Silo y Roxo Gamma, ya que en la mayoría de estos se habían horrorizado con lo que escucharon y pronto le rechazaron por tales afirmaciones. Eventualmente, Dax se corrompería con el tiempo, ya que se había contaminado o eventualmente la sangría cuando ésta se encargaba de estudiarla. Si bien estas son como unas venas y arterias que forman parte del funcionamiento que rige las estructuras y leyes del multiverso, en el momento en que realizaba sus investigaciones, terminó por convirtiéndose en un ser repugnante, peor que sus propios hermanos, en una especie de vampiro de realidades. Por esto mismo Dax adquirió el nombre de Mandrak, el monitor oscuro. Sus hermanos, aterrados por lo que vieron en lo que se había convertido a causa de sus investigaciones, consideradas por estos como prohibidas, fue encerrado, aunque posteriormente difundirían como leyenda su historia de que Mandrak no era más que una criatura más que aterradora que se había encargado de ocultársele la verdad, y que el verdadero Dax Nobu había dado toda su vida para encadenar al monstruo del abismo. Debido a los hechos de retrocontinuidad causados en el evento conocido del renacimiento del universo y tras Crisis Infinita, se había dado cuenta que Dax Nobu había sido uno de los primeros 52 monitores que habían surgido de estas series de eventos que habían causado el renacimiento del multiverso. Habían establecido una serie de reglas para evitar que estos mundos entrasen en contacto y causasen que las crisis se presentaran como anteriormente. Estos monitores, que en su momento hacían cada uno su papel de manera diferente al aceptar el concepto de tiempo y mortalidad, poco a poco asumirían lo que Dax había descubierto en sus viajes: su conversión en vampiros cósmicos, consumiendo, festejando y necesitando recrear cada vez más nuevas historias para poder mantenerse con vida. En su mundo creció con el tiempo una fascinación respecto a la mitología de Superman, a partir de sus hazañas y sus diferentes orígenes e interacciones, y que había sido la primera historia a la que llegaron estos a conocer. Gracias al uso de un robot pensante que les permitió observar la aparición del Superman original, la versión de Tierra 1 para ser exactos, para poderlo proteger contra diferentes amenazas, el mismo concepto de tiempo y mortalidad y ese odio reprimido de Dax Nobu permitió recrear sus propios gérmenes, aquellos seres que viven en el multiverso,
lo que hizo que Dax se corrompiera y asumiera la identidad de Mandrake, el monitor oscuro, convirtiéndose en la negación de la vida misma y en todo lo contrario que se esperaba prevenir debido a sus investigaciones. Superman, durante el evento de Crisis Final, se uniría a un renegado Ultraman, formando parte del famoso Superman de pensamiento, que era un mecha. Lograría estos al mismo tiempo derrotar temporalmente a Mandrake o a Dax Nobu. Más tarde su hermano Roxo Gamma, que también se había corrompido, se convirtió en un ser similar a su hermano, debido a que Ogama se dio cuenta de que por sí mismo de lo que los monitores ya estaban extrayendo al beber una gran parte de ese poder de la sangría de manera inconsciente, y así podía drenarse conscientemente en la sangría multiversal, para que así solo un monitor fácilmente pudiera volverse más poderoso que los demás. Sin embargo, en el acto de drenar conscientemente tuvo un efecto visible en cualquier monitor que lo había visto alimentándose, como lo demostraba el propio Dax Nobu previamente, cuando este experimentó una serie de cambios, como cuando este empezó a deformarse y convertirse en un monstruo, permitiendo darse cuenta que si este se alimentaba del multiverso, y el hecho de lo evidente que se había hecho con su transformación y de cómo este se volvió a se estaba convirtiendo en un ser corrupto, monstruoso y vampírico. Finalmente de ahí se revelaría de cómo Nobu se había convertido en el segundo y odiado Mandrake, el oscuro monitor, por lo cual sería encerrado eones atrás. Asimismo, para poder comenzar a alimentarse consecuentemente de la sangría, Ogama primero tuvo que deshacerse de los otros que conocían su secreto, como el monitor Nick Wotan, a quien acusarían por su negligencia con los sucesos de la destrucción de Tierra 51, siendo precisamente el hijo de su hermano Dax Nobu, y quien había empezado a cuestionarse del efecto de la sangría como alimento de los monitores, que dependían ya prácticamente para que pudieran esos vivir en el multiverso. Ogama, como parte de su plan, provocó la destrucción de Tierra 51 designada por Wotan, para que Wotan fuese desterrado por su supuesta negligencia en sus deberes, y sus palabras quedarían desacreditadas. Luego, asimismo, comenzaría a deshacerse de las cerraduras que mantenían a su hermano Mandrake en cautiverio. Ya con su Crisis Final en su clímax, logró proporcionar suficiente distracción como para que Ogama trabajara en la liberación de Mandrake, y en el momento en el que Monitor Silo Bala organizase una fuerza para intentar detener el regreso de Mandrake, el monstruo que había sido liberado, y solamente el super robot podría detenerlo, mientras que este lucharía contra el hijo de Dax, Nick Wotan. Al final, este sería destruido al final de la Crisis Final a manos de los Linternas Verdes. Al final, Superman lograría sanar al multiverso con una réplica de una máquina conocida como la Máquina Milagro. Nick Wotan, a quien inicialmente se le culpó por originar la crisis, ahora con la apariencia de un ser humano, sería redimido y perdonado por sus supuestos crímenes, apareciendo viviendo en la ciudad de Metrópolis, conservando su papel como el último de los monitores, luego del sacrificio de sus hermanos monitores que quedaron con vida, así como el único vínculo entre Overmonitor y el multiverso. Más adelante se le vio en su última función como el monitor, junto a un simio parlante vigilando a todo el multiverso, navegando en la nave de su padre, la Última Tool, la nave con la que operaría desde su base sede, la Casa de los Héroes. Los Nuevos 52. Ya con la nueva continuidad reiniciada del multiverso DC, con los nuevos 52 mundos reiniciados, el hijo del monitor original Nick Wotan, ahora en este caso hablo de Dax Nobu, ahora conocido como el último de los monitores, fue presentado por primera vez en la serie limitada de El Multiverso, aunque este ya había tenido una aparición previa en la Crisis Final. Pero en este caso de la nueva continuidad se describía que había sobrevivido a los cambios de continuidad y que su especie y su padre son los únicos creadores del multiverso DC de esta nueva realidad. El Overmonitor, y conocido como el Super Juez,
se encargarían de vigilar los distintos nuevos universos paralelos como los nuevos monitores del universo DC. Se revelaría que Wotan, su padre, junto con su padre Dax Nobu, Mandrake, el monitor original, ya habían existido desde los sucesos conocidos como las crisis y que habían sido clave de la evidencia de la muerte y renacimiento del universo DC y del mismo multiverso DC, es decir, la crisis infinita en este caso, y que su hijo fue testigo del más reciente evento conocido como crisis final y que su padre era prácticamente consciente de las crisis originales que se habían dado durante su época en la existencia de su ancestro conocido como Mar Nobu. Sin embargo, tanto el Overmonitor, Dax Nobu, Mandrake y Nix Wotan estarían en ese mismo lineamiento de sucesos que habían acontecido tanto en eventos como Convergencia, Flashpoint y el multiverso, dando a entender que son una serie de entidades que han estado rigiendo y han estado presentes desde la conformación del universo DC en sus diferentes reinicios de continuidad en sus respectivas crisis, por lo que están directamente conectados con el monitor Mar Nobu, el mismo de la crisis en las tierras infinitas, y que de acuerdo a la exploración y conocimientos hechos por la ente conocida como Metron en su diálogo con el antimonitor Mobius, tanto él como los monitores son entidades gubernamentales que han sido clave en el nacimiento, muerte y renacimiento de distintas continuidades y realidades del universo DC y del mismo multiverso en cada crisis y evento conocido en anteriores continuidades, asimismo como ocurriría la existencia de otros hermanos del monitor original que ya hemos mencionado, que son el antimonitor y el forjador de mundos. De acuerdo al evento El Multiverso, Nix Wotan sería capturado y controlado por una serie de anomalías que existen fuera de las continuidades de cada universo paralelo en el espacio-tiempo, proveniente de un punto de fuga o punto de convergencia llamado la Gentry, criaturas que junto con sus máquinas criaturas conocidas como la Hell Machine estarían buscando controlar en un momento dado distintas realidades y poderlas consumirlas para poder dominarlas por completo. Nuevos orígenes post-convergencia, DC Renacimiento. De acuerdo a los hechos de retrocontinuidad y cambios en el origen de los monitores en el evento Dark Nights Metal, se demostraría la existencia de un multiverso oscuro. Si bien desde este que se presentó tras los acontecimientos que llevaron al Flashpoint no se limitaron a responder acerca del origen del monitor original al ser un nuevo origen y con The Multiversity, o sea el multiverso, encargado de reescribir una aventura entre los héroes del actual multiverso DC, donde de nuevo se presentaba al monitor Nix Wotan como protagonista, y con los cambios aparentes dejados por el evento de convergencia dejó claro este nuevo concepto de la figura enigmática en su papel del personaje como el Overmonitor. El multiverso había dejado claro que él era el resultado de un ser incorpóreo que había estado presente desde los tiempos inmemoriales durante la época pre-crisis. No fue sino hasta la revelación hecha en las páginas de Dark Nights Metal en el que finalmente se revelaría que el Overmonitor realmente nunca murió en las crisis y que producto directo a los cambios llevados a cabo en convergencia se dio una explicación final a este ser, dando que las crisis aparentemente se le había hecho dar por muerto, o al menos no completamente, su cuerpo físico que había resultado maltrecho por todos los acontecimientos sucedidos hasta ese momento, incluso siendo desconocidos para sus propios descendientes los monitores de 52. Su cuerpo físico que había quedado maltrecho por los acontecimientos hasta ese momento, esto permitió que se mantuviese alejado por completo los asuntos del multiverso a causa de las últimas crisis. Desde entonces, durante todo ese tiempo estuvo prisionero del ente malvado conocido como Barbatos, el dragón y mascota de su hermano mayor, el forjador de mundos. Cuando este monitor estaba apenas recuperándose de los efectos del Flashpoint, mientras que se desconoce el paradero de Nix Wotan hasta ese momento, a excepción del mono ayudante. Origen revisado del personaje. De acuerdo a Dark Knight Metal, como veníamos contando anteriormente, en la historia del cómic Dark Knight Metal, el Batman que ríe volumen 1, número 1, la Justice League
hasta lo que sucedió en los eventos de la Justice League volumen 4 del 8 al 26. Según estos acontecimientos, se hizo muchos cambios respecto a estos hechos anteriores. Se suscita la reintroducción del monitor original al nuevo canon actual de la continuidad del multiverso DC, es decir, el Omniverso DC y sus multiversos, cuyo personaje presentado como el Over Monitor en las páginas del multiverso de Grant Morrison finalmente se une a una coyuntura donde se plantea un nuevo origen para el personaje creado por Mark Workman y George Pérez, mejor conocido por la primera crisis como el Monitor. En la reintroducción de este personaje, ahora este sería dado a conocer por su nuevo nombre dado por la madre de este super celestial, que sería conocida como Perpetua o creadora del multiverso, al cual esta misma le habría dado el nombre de su hijo por el nombre de Mar-Nobu, creado junto a otros 3 seres que tendrían la misma tarea de atender estas regiones del universo DC. Hablamos en este caso de Mobius, el Anti-Monitor, Alpheus, el Forjador de Mundos, y el mismísimo Monitor u Over-Monitor llamado Mar-Nobu en este caso. En esta nueva historia de origen de estos seres cósmicos, en esta historia retrocontinuidad, estos 3 seres fueron concebidos para regir en 3 regiones del universo DC donde existían cada multiverso, al cual se le había destinado a uno de los tantos entes celestiales que existían en este megaverso. En este caso tocamos a la super celestial Perpetua, a la que se le había encargado diseñar un multiverso para que fuese capaz de albergar distintas formas que tenían las realidades alternativas que proporcionaron en común un balance en la unidad de sus respectivos mundos en los que habitaban diferentes formas de vida, de los cuales aquí parte la conexión que tiene Perpetua con Crona, de los cuales el Monitor u Over Monitor Mar-Nobu se le fue conferido el trabajo para ejercer el trabajo como el vigilante del multiverso positivo, mientras que sus hermanos Mobius se le confirió el final del Omniverso, administrando el universo de antimateria, y el Forjador de Mundos al trabajo de la creación de mundos para ambas realidades. Sería asistido por su fiel mascota hasta ese entonces, que vivía en la fragua de la pequeña forja, un pequeño pero poderoso y cósmico dragón llamado Barbatos, quien a su vez serviría para la creación de un multiverso de carácter oscuro que se encontraría bajo la imagen del mismo multiverso DC y el universo de antimateria. Asimismo, Perpetua explicaría a los 3 nuevos seres que en su juventud el multiverso DC y el universo que en su juventud su nuevo multiverso comprendería 3 reinos principales hechos de las 3 formas básicas de materia: la materia oscura, rica en potencial, materia positiva, firme y constante, y la antimateria, con poder destructor y corrosivo. Los 3 habían creados para ser los vigilantes de estos reinos. A Alpheus se le asignó la tarea de monitorear el reino de la materia oscura debajo de su creación, donde sería el poderoso forjador de mundos que constituiría el ser para mantener una gran forja para la materia para crear parte de la materia del reino de materia positiva, donde este monitorearía los muchos universos que surgieron a partir de la oscuridad que se crearon de las crisis cósmicas. El último hermano, Mobius, fue el opuesto de Nobu, encargado de asegurarse de que la luz de la creación no violara al universo mayor, es decir, aquellos mundos que se corrompieran los destruía. El más curioso, Nobu sería quien les preguntase a su madre cuál era su propósito en este nuevo multiverso, ya que su papel de creadora ya se había cumplido. Le dijo a su hijo que se quedaría buscando una forma para asegurarse que todos sus hijos vivieran y que el multiverso siguiera adelante. Todo este tipo de alteraciones en el distante pasado, 5.000 millones de años después, el Monitor estaba tan perplejo por un misterioso planeta en un universo principal que no había sido creado por ninguno de los 3 hermanos o los habitantes de la esfera de los dioses. Este planeta resultante de ser muchos otros, había uno en particular y que sería esencial para la importancia
no solo del multiverso, sino del mismo omniverso, un planeta que se hacía llamar la Tierra, el cual situó los ojos de sus acontecimientos que vincularía los futuros eventos que sacudirían al multiverso y al megaverso en sí. Nacido de estos tres seres celestiales en la sexta dimensión, un mundo que se encontraría más allá del mundo de la quinta dimensión o cualquier reino conocido, es el reino de Mxyzptlk, Thunder y Batting Mind, tres de los seres más poderosos que han alterado la historia del universo y sí a su antojo dentro de sus maquinaciones que han tenido con sus interacciones con sus héroes de turno, siendo los seres más poderosos de DC en un manejo de alteración de realidades y uso de poderes que son tan incomprensibles para la mente humana de las terceras y cuartas dimensiones tradicionales, y fue allí donde se les confirió la tarea de administrar los designios asignados para el propósito de la creación del universo. En este caso, vigilar desde su funcionamiento, la observación, la creación y destrucción constante de dichos mundos, los cuales Mark se le había encargado la tarea de estudiar el multiverso de materia positiva y vigilar sus aspectos que mantienen el orden y el caos establecido en ese lugar. Su trabajo fue el de monitorear y nutrir a sus universos del multiverso para poder detener cualquier crisis que pudiese destruirlos. En algún momento previo al mundo contemporáneo de la historia del universo y el multiverso, antes de su primera gran crisis, hubo un hecho inimaginable peor que los acontecimientos que detonaron las crisis de las tierras infinitas, resultando donde la madre Mark Perpetua, así como la madre del Anti-Monitor, el forjador de mundos, para poder mantener su función en el multiverso y para toda la eternidad y evitar así una crisis relacionada con otros entes supercósmicos que eran similares a Perpetua, y debido al peligro que ella fuese considerada la que le despojaran de ese poder que tenía dentro de sus funciones, y antes de la aparición de nuestro multiverso actual, ella se había encargado de crear un multiverso previo para que este fuese un arma peligrosa y lo suficientemente poderosa para utilizar. De ahí que se considere en su relación de donde ella permitió que Crona explorara el origen del universo, parte de sus planes, donde ella sirvió como pretexto para utilizar 7 energías cósmicas no naturales del universo. Debido a los cuestionamientos de su hijo Mark por su preocupación que tuvo acerca de los planes de su madre, este alertaría a sus hermanos para acercarse a otros super celestiales sobre sus acciones, por lo que Perpetua sería encerrada y encarcelada, consiguiendo la creación del muro de la fuente, rehaciendo el multiverso un estado más ordenado correctamente. Cuando ella se vio encarcelada al ver cómo sus hijos se debilitaron sin mano guía, Mark perdería su confianza tanto sus hermanos como de su madre, quien buscaría venganza contra los hijos al momento de intentar su cometido. No obstante, Morbius, al ver estos hechos y quedar decepcionado ante su papel y las consecuencias que había causado, juraría venganza contra sus hermanos, aguardando en el universo de antimateria hasta que llegase el momento de la primera crisis. Su otro hermano, el forjador de mundos, prefirió retirarse a la fragua del multiverso oscuro, al mundo al que se vio traicionado por su propia mascota dragón, Barbatos, para que permitiese que los mundos inestables del multiverso oscuro se crearan y no permitiesen ser reutilizados para crear mundos más perfectos, liberando angustias, miedos y sentimientos derivados de las cosas más oscuras que tenían cualquier persona de sus universos paralelos, y así lograrse alzar por encima del multiverso principal. Debido y durante los acontecimientos ocasionados tras las crisis en las tierras infinitas hasta el evento Dark Knight Metal, se desconocían que habían sucedido con el Overmonitor, a excepción de aquella historia de las crisis cuando su aparente cuerpo moribundo había desaparecido del multiverso que brevemente había dejado de existir en algún momento. Y ni siquiera solo eso, no se supo más que especulaciones de lo que se había sucedido con su cuerpo, salvo a que gracias a él el mundo de Nir se había creado en obra suya, y un mundo por encima de la esfera de los dioses había nacido, donde habían nacido múltiples monitores que vigilaron a un nuevo multiverso que había sido presentado en el ya mencionado cómic de 52, por lo que en Crisis Final, Flashpoint y el multiverso como series limitadas
se había dado a conocer la existencia de Nick Wotan junto a otros monitores como personajes claves en Crisis Final y siendo protagonista de la amenaza de la gente en la maxiserie del multiverso, la cual no se les volvería a ver. Tras los acontecimientos de la historia Superman, los últimos días de Superman, donde el hombre de acero volvía a morir, hasta la historia post-convergencia, en el arco de los cómics volumen 4 de Superman titulado Superman Reborn de 2017, donde se presentaría la reaparición de un Superman de la versión de los Nuevos 52, así como la misteriosa forma en que ciertos personajes de la continuidad posterior reaparecieron en la nueva continuidad, como el Hal Jordan hecho para la actual Superman post-crisis tras el fin de la saga Convergencia, hechos que se marcarían como alteraciones dentro de la realidad del multiverso cuando esto fue alterado de acuerdo a las historias de Flashpoint y Doomsday Clock, donde el Dr. Manhattan había intervenido para reiniciar la continuidad para estudiar la naturaleza de la existencia de estos multiversos y sus diferentes versiones análogas del concepto Superman en la ecuación del funcionamiento de sus historias, así como el arco Superman Reborn, cuyo arco vinculó al antagonista Mr. Oz, un misteriosa versión de Jor-El revivido, y a un furioso Mr. Mxyzptlk, quien, alterado por la situación de haber sido capturado y encerrado y haber sido encerrado por el mismo Dr. Manhattan, fue lo que conllevaría a alterar la realidad del multiverso y fundirlo en uno solo, dando como resultado el renacimiento de la continuidad en una sola mezcla, suscitando el despertar de cambios y alteraciones que se habían consolidado en todo el omniverso, desatando diferentes manifestaciones espaciotemporales, cambiando ciertas situaciones, una de las cuales el Over Monitor, que una vez le habían creído muerto en algún momento, ahora gracias a la saga Dark Knight Metal, todo este tiempo, todo ese concepto de historias habían sido reducidas a un simple concepto en el que mantuvo prácticamente la idea de que el Monitor todo ese tiempo estuvo prisionero en las pausas del multiverso oscuro, siendo prisionero del dragón Barbatos durante Dark Knight Metal. Y asimismo era lo que se había dado explicación a todas las anomalías de algunos de los eventos de los crisis previamente. Como se vio recientemente en Justice League Volumen 4, números 25 y 26 de los meses junio a julio del 2019, el Forjador de Mundos busca la forma de hallar a sus dos hermanos para lo que puede considerarse la próxima gran guerra contra su madre perpetua, quien había sido liberada recientemente por el mismísimo Lex Luthor, donde por el momento, hasta los acontecimientos de la actualidad, el Monitor aparece con un paradero desconocido misteriosamente, algo que se nos revelará con el tiempo, y lo mismo con lo que nadie se espera si realmente Nick Wotan sobrevivió a esta retrocontinuidad. Otras versiones, los monitores. Estos monitores, como antes se decían, son el resultado de la creación de un nuevo multiverso tras los acontecimientos por crisis infinita y que se dieron a conocer en cuenta atrás para Crisis Final con mayor detenimiento. Creados por la editorial DC Comics, estos debutarían en DCU Brave New World de agosto de 2006. Como se basan en la versión original del Monitor, estos personajes serían creados por el escritor de historia Mark Wolfman y el dibujante George Pérez como uno de los principales personajes de la serie limitada de DC Comics que ya hemos mencionado aquí en Tierras Infinitas. Son, en este caso, un grupo vigía de todos los aspectos del multiverso, tanto el pasado como el presente y el mismo futuro. Lo más importante es que estos se encargarían de buscar evitar cruces entre universos, como era común en las anteriores crisis. Orígenes. Si bien una de las historias que involucró en el momento de la época de Crisis Infinita y Crisis Final, se había establecido que los primeros monitores habían aparecido como un reflejo de su sombra en la portada del cómic DCU Brave New World Special número 1. En las primeras páginas muestran a un satélite donde operaban los monitores en la que aparecía Nueva Tierra o Tierra Cero. En las últimas páginas de esta historieta, 5 monitores son revelados, uno de los cuales se llama como el grupo Los Monitores. Uno de ellos y uno de los 5 que aparecen es notablemente diferente a los demás, aunque de espaldas porta una armadura similar a la que el antimonitor Mobius operaba durante las crisis. Este monitor aparecería más adelante en las historias de Supergirl solo para decir como el antimonitor.
En el cómic de Ion 9, los monitores son mostrados como una sociedad diferente, como una sociedad de monitores. Hay 52, o se creía en su momento que habían 52 en total, uno por cada nuevo universo. En cuenta atrás para aquí se final número 48, cuando un determinado grupo de monitores se habían reunido. Aquí son mostrados que cada uno, ellos son físicamente diferentes entre los demás, hasta un cierto grado. Un ejemplo destacado fue el más alto de ellos, el mismísimo. Un ejemplo destacado fue uno que se caracterizaba por ser el más alto de ellos, el mismo que vestía como el antimonitor. Tiene la forma de un ser antropomórfico entre un cruce de una jirafa humanoide y un ser humano, lo que sugirió en ese momento que este monitor correspondía a la Tierra 26 del mundo del Capitán Zanahoria y la Sucre. Como anteriormente se había mencionado, la torre del multiverso de que Alexander Luthor Jr. utilizó para recrear el multiverso original en Crisis Infinita, esta había sido destruida, por lo que se había programado con la activación de una semilla cósmica, activada al momento en el que se permitió crear a estos 52 monitores de estas 52 tierras recién recreadas del nuevo multiverso que habían nacido en ese momento. Con este nuevo multiverso conformado ahora con 52 tierras idénticas al momento de su conformación, estos 52 monitores fueron idénticos. Sin embargo, al final de esta maxiserie semanal 52, los monitores comenzaron a evolucionar y adquirir identidades cada vez más divergentes, tanto en lo físico como en lo que respecta a sus funciones y cualidades y naturaleza. Como los monitores estos evolucionarían, su naturaleza se hizo más compleja, una historia hiper automontada. Al final, el origen de estos monitores supuestamente había sido revisada y tomaría de esta forma. En un principio, una gigantesca y vasta inteligencia llamada el Monitor, o mejor dicho, el Overmonitor, aunque esta referencia se hace en ciertos lugares, como ya lo hemos mencionado, como Overmonitor u Overboy. Se descubrió que la existencia existió a partir de una purga que había ocurrido dentro del nuevo multiverso, dentro de la aparición de un defecto en el corazón del mismo. Debido a estos disturbios, se había requerido enviar una sonda en forma de un ser corpóreo similar al del propio monitor de la crisis original, que se retroalimentaría del caos de cada historia que acontecía en las tierras infinitas, en todas a la vez, abrumado por la idea de una misma historia, con la misma historia exacta a la misma historia que aconteció en el multiverso del universo principal. El monitor recordó el uso de una sonda y selló la purga mediante la creación de una máquina del multiverso o planetario de mundos, como él la definió. Pero su contemplación sobre el funcionamiento de la máquina, sin duda alguna, se combinaba al hecho de que ella estaba establecido sobre el nuevo monitor el estar vinculado a toda la materia positiva, lo que dio lugar al mundo conocido como Nil, un nuevo mundo poblado por poderosos seres vampíricos con una base y épica historia, una vida y continua manifestación de los diferentes pensamientos de estos monitores o del mismo monitor, que si bien ven a sí mismos como sus descendientes, como una especie de evolución original de a sí mismos. En entrevistas posteriores con Grant Morrison, autor de este origen refundido de la raza de los monitores, explicó que como comentario metaficcional del multiverso en sí, tanto como ser vivo como creación ficticia, su relación con el Overboy solamente es más que una simple pieza del papel en blanco que reacciona a las historias dibujadas y que el mismo refuerza, de acuerdo a las siguientes declaraciones. ¿Qué sucede si la página está un poco furiosa con las historias que se dibujan en ellas? Así que pensé que la página es como Dios. La idea es que el Overboy, como lo llamamos en Crisis Final, la página en blanco es como un espacio y es especie de Dios, y está condensado en historias fuera de sí porque se encuentra de su propio y gigantesco espacio en blanco, algo que para algunos lo han referenciado como la marca que aparece en los cómics, incluso en la serie de Doom Patrol. Y si está condensado en historias fuera de por sí, es porque se encuentra dentro de su propio y gigantesco espacio en blanco. La conciencia en sí misma es pristina y se encuentra en una pequeña mancha o marca que alguien del multiverso de sí ha llegado a dibujar. Y luego se comienza a investigar, y es esto lo que sorprende, lo que se ve con toda la actividad loca y que este significado tiene sobre lo que ha estado pasando. A continuación, este intentaría protegerse del contacto viviente con una historia y se imagina una raza de seres, ángeles o supervisores,
como una palabra para la palabra ángel, por supuesto, para que funcionen como una interfaz entre su propia magnificencia eterna, gigante y pequeña, en un hormiguero que rastrea lo más raro que existe sobre la vida y la importancia sobre lo que es el multiverso. Y si alguien sabe de esta entrevista que fue presentada en IGN, es básicamente un concepto que ha sido prácticamente utilizado en las historias de la época de la Doom Patrol que él tuvo en la línea Vértigo. Las primeras apariciones de los monitores. Los monitores han realizado las siguientes apariciones adicionales a lo largo de la miniserie semanal entre el 2007 y 2008, que tiene en cuenta la historia central de cuenta atrás para Crisis Final. Asimismo, en la última entrega de la historia del universo DC de número 52, número 11 de julio de del año 2006, uno de los monitores se enfrentaría a Donatron y le informa que ella debería haber muerto durante una de estas crisis. Según él, Jade, miembro del equipo de héroes que Donna reclutó para operar en el espacio profundo, había sido asesinado durante Crisis Infinita en su lugar. En las páginas de Nightwing 125, un monitor acecha a Dick Grayson, informando que se supone que debería estar muerto y que los monitores discuten el hecho de que él no es quien debe ser. Un monitor hace un cameo en una historia especial del origen secreto de Nightwing en el número 52, número 25. En el Ion número 6, un monitor se le aparecería a Kyle Rayner de Linterna Verde en su apartamento y le dice que él se supone que también debería haber estado muerto. En Ion número 7, el monitor indica que Kyle requeriría una vigilancia continua y que Kyle y los demás compañeros con los que se encontraría más adelante. En Ion 8, los monitores deciden que no está claro si Kyle Rayner debe vivir o morir. En Ion 9, después de que el Linterna Verde del universo Tangente incumple los límites sobre el cruce entre universos cuando ésta llega a una tierra del propio universo, y los monitores concluyen que para la supervivencia del universo, Kyle Rayner debe ser eliminado. En el Ion número 10, Monarca, o sea, el poderoso Capitán Atom, que había adquirido otra identidad, indica que los monitores han estado guardando sus planes para él también, haciendo necesario el uso de una región conocida como la Purga para poder llevar a cabo sus actividades fuera de su alcance. En Ion 11, los monitores planean una intervención después de que sus compañeros Kyle Rayner y Donatron se unan. En 52, la Tercera Guerra Mundial número 4, la Unión hace la fuerza, por lo que los monitores hacen acto de presencia en un extremo de la escena de los hechos de la serie y aún sin ser vistos. Aunque la guerra había terminado, los superhéroes necesitan evolucionar para los próximos eventos. Ya en las páginas del cómic de Supergirl del número 18, una donde se dan las apariciones del Ángel Oscuro, resulta ser una enviada por uno de estos monitores para borrar a Supergirl. Se revela que aquí el Dark Angel o Ángel Oscuro ahora es considerado un agente de los monitores, siendo enviada a investigar, eliminar y deshacerse de ciertas anomalías de la nueva Tierra para saber si estas pertenecen a esta continuidad o para verificar de dónde proceden. En las páginas de la historieta de Wildstorm de DC, Stormwatch, División Posthumana número 5, Stormwatch admite que 3 de sus camaradas, Fahrenheit, Fuji y Hellstrike, resucitaron a través de medios desconocidos. Sin embargo, este personaje místico que investiga el asunto tiene una visión sobre el monitor, a pesar de que no tiene ni idea de lo que realmente es aquel ser. La individualidad. En cuenta atrás para Crisis Final, una de las historias sigue a los monitores en su lugar de origen. Un monitor se da la tarea de erradicar la conciencia dentro de sus propios universos a los que vigilan. Uno de estos personajes es la famosa Duela Dent, proveniente de Tierra 3, a quien terminan matando. Al principio, estos otros 51 monitores se han dedicado simplemente a observar el multiverso e intervienen solamente cuando realmente sea necesario. A lo largo de los acontecimientos de cuenta atrás, cada uno de los monitores comienza a desarrollar sus propias personalidades dispares y características físicas que le reflejan en cierta medida la naturaleza de su respectivo universo, y cada monitor tiene un nombre en común, ya que tienen un nombre que se les había colocado a sí mismos o simplemente no tendría nombre. En Crisis Final, un monitor refleja que esto se debe a que algunos han interactuado con los mundos del multiverso y que han permitido al mismo tiempo que estos les influencie, tanto al inicio como al final, como para poder luego volver a su refugio. Notablemente, Roxogama, un discípulo del monitor oscuro Mandrake, su hermano,
estaba encargado de velar por el universo de Batman y Drácula Lluvia Roja, en el que Batman se convierte en un vampiro. Principales monitores conocidos. Bob. Cuando los monitores comienzan a debatir sobre los seres reactivos y proactivos y su relación con los viajeros del multiverso y aquellos con los que juegan evadiendo la muerte, el monitor proactivo, que está a favor de matar aquellas anomalías, se les arregla para convencerlos al sentimiento de llevar a cabo sus acciones para preservar a dichos mundos por medio de acciones radicales. Se elegiría un Forerunner, un miembro de una raza experimental de guerreros creados por los monitores, para tratar de matar a Jason Todd y a Donna Troy. Estos serían detenidos por unos monitores reactivos solo para que el Forerunner obedeciera al monitor. Estos al mismo tiempo deben ser producto de su mejoramiento genético. El monitor reacciona. Jason Todd y Donna Troy entonces se reúnen con el nuevo Atom Ryan Choi para volver a buscar al profesor Ryan Palmer en el Nanoverse, o como ellos llaman el Palmerverse. Aquí Donna Troy se da cuenta de que si bien este monitor ya ha hecho tanto por el multiverso, ya que nadie sabe por su nombre. Ese monitor afirma que no tenía nombre y que Jason Todd toma la decisión por sí mismo, y entonces este le comienza a llamarlo Bob. Cuando los viajeros se encuentran a Ray Palmer, Bob se revela con sus actos traicioneros e intenta matar a Palmer. Después de lo que Palmer se escapa con estos viajeros, Bob se enfrenta a sus compañeros monitores. Salomón intentaría absorber a Bob como un solo ser, pero termina matándolo en su lugar. Curiosamente, este monitor que vigila la nueva Tierra es además el que más se parece al monitor original. Ese mundo es el mundo que fue combinado de todos los universos que el monitor original vigilaba. Salomón es el monitor de Tierra 8. Como resultado de las acciones de Bob, los otros monitores adoptan un enfoque más agresivo para mantener este multiverso. Lo ven como una necesidad, dadas las circunstancias, es por el cual que todos asumen nombres como el que Bob tiene. Este fue visto reuniéndose detrás de un monitor. Se le asignó la vigilancia de Tierra 8, ahora pasó a llamarse Salomón, empezando a temer que no solo son las anomalías a las que deben enfrentar, sino también al virus infeccioso Morty Cucus, quien portaba en ese momento el superhéroe Karate Kid, miembro de la Legión de Superhéroes, y al que recientemente formado Ejército de Monarca, alias Capitán Atom, quien era responsable de los poderes de Jimmy Olsen de Tierra Cero, y la posibilidad de que un solo individuo pudiese estar detrás de todos estos acontecimientos. Con la ayuda de un monitor femenino, Salomón convencería a los demás de prepararse para la guerra. Tras el intento de Salomón por absorber a Bob, los otros monitores expresarían su desaprobación. Salomón revelaría que planea unirse con sus compañeros monitores para convertirse en la nueva fuente. Los monitores luego son interrumpidos por Monarca. Los monitores batallarían contra su ejército. Monarca revelaría a Salomón que sus acciones eran el catalizador para la creación de su ejército. Salomón, muy angustiado, huye al satélite de los monitores, donde se encuentran irritados con los monitores restantes. Salomón se acercaría entonces al Superman Prime, o sea, el Superboy de Tierra Prima. Salomón dice que el primer monarca está destruyendo al universo perfecto y que Prime vuela para pelear contra él. Darkseid entonces se le aparece y le ofrece su ayuda. Ellos irían a Apocalipsis, donde observarían estos acontecimientos, mientras que en el planeta es asimilado por el hermano Ojo y gran parte de él destruye a Peacekeeper. Darkseid revela que fue Salomón quien atacó al Capitán Átomo en Bloodhaven, por lo que provocaría que su transformación se convirtiese en monarca. Cuando Darkseid le revelaría los planes para controlar el quinto mundo, Salomón aparece ante los héroes que quedaban todavía en Apocalipsis, advirtiéndoles del peligro y teletransportándolos de nuevo a la Tierra. Más tarde revelaría que la Tierra a las que fueron enviados fue una Tierra paralela que había sido reformada como Tierra 51, un mundo en donde el mismísimo Superman Prime había destruido, como parte de una manera para poder detener parte del plan de Darkseid. Salomón se le ve entonces en el satélite de los monitores pacientemente esperando el próximo movimiento de Darkseid.
Tras la aparente muerte de Darkseid, Salomón crea un pequeño monumento en su honor en la pared de la fuente y con paciencia comienza de nuevo unos planos nuevos. Nick Wotan es el monitor de la Tierra 51. Nick Wotan es el más joven de todos los monitores. Su debut se dio por primera vez en el comienzo de Cuenta Atrás para Crisis Final, apareciendo como monitor sin nombre con características mínimas distintivas, que busca la información en la pared de la fuente con respecto a las crecientes tensiones que se habían manifestado en el multiverso. La pared de la fuente le informa que el gran desastre, un evento que largamente se ha prehecho que anunciaría el fin de la carrera del monitor, se acercaría y le dice que solo hay un Ray Palmer que puede detenerlos. Determina que para mantener la presencia de Ray Palmer lo mantiene en secreto y se aleja de sus hermanos. Él es el próximo que también se le había visto en Tierra 12, donde se le enfrenta a Bob en un intento por detener sus esfuerzos por encontrar al profesor Ray Palmer, quien está viviendo una vida sin importancia en la relativa paz de su propio mundo asignado. Cuando los viajeros Tona, Jason y Kyle son llevados a Tierra 51 finalizando la búsqueda de Ray Palmer, Bob y Salomón traen los monitores a la Tierra con la esperanza de destruir a Palmer. Monarca utilizaría esta oportunidad para poner a su ejército en guerra contra estos monitores multiversales. Una guerra que en última instancia pone en peligro con parte de los residuos nucleares de la Tierra 51. Nick Wotan enviaría a los viajeros de Apocalipsis a pelear contra Darkseid. Él se queda solo en su mundo desolado y comienza a restaurarlo. Después de los acontecimientos de la destrucción de Apocalipsis, los viajeros son enviados a Tierra 51 para restaurar. Son enviados a Tierra 51 recién restaurada por Salomón, infectando al Karate Kid con el virus Morticucus y haciendo que esto provoque el gran desastre, destruyendo a sí mismo ese mundo por segunda vez. En el último número de Cuenta Atrás para Crisis Final, los viajeros, ahora conocidos como Donna, Kyle, Ray, Fragger, se encuentran en los monitores con la promesa de que estarán pendientes de sus acciones y la protección del multiverso. Nick Wotan defiende su elección y se une a las filas de un grupo reconstituido del equipo de los viajeros, es decir, los equipos de los Challengers en esa saga. Al comienzo de Crisis Final, Nick Wotan es castigado por no proteger a su mundo, la Tierra 51, la destrucción, y es desterrado al multiverso por los monitores. Luego despierta como un ser humano en la Tierra. Apenas lograría tener recuerdos parciales de su pasado y comienza a buscar las palabras que provocan la atención de alguien. Una palabra que quiere utilizar que puede hacer que él vuelva a casa. Después del renacido, Darkseid difunde la cocina antivida en la Tierra. Es capturado por las fuerzas de Darkseid. Al parecer, según él, resulta siendo inmune a la antivida. Hay una persona distinta en una esquina que le hace recordar a su amor, la monitora Willadil. Cuando los Justificators venían a buscarlo, otro hombre, Metron, en una sala resuelve un cubo Rubik de 17 movimientos, ostensiblemente uno menos que en el menor número posible de movimientos necesarios para resolver cualquier cubo Rubik, por lo que este emite una ráfaga de luz azul. Después de que este demuestra que Nick aparentemente ha recuperado sus poderes como monitor multiversal del quinto mundo, cuando los monitores alrededor le muestran los acontecimientos que están sucediendo en todo el multiverso. El juez de toda la maldad, Mandrake, es confrontado por Wotan en un lugar llamado el agujero negro de la base de la creación, con un ejército de Supermanes y héroes reclutados de todo el multiverso, en el cual también recuerdan a Wotan al restaurar a la Sucre, entonces atrapados en formas de animales antropomórficos ordinarios. Mediante la evolución de forma antropomórfica con sus trajes y poderes, este restaura por tercera y última vez a Tierra 51 antes de que el mundo de los monitores llegue a su fin. Al final de Crisis Final se revela que Nick Wotan es en realidad el hijo de Mandrake. Al final el mundo de los monitores es destruido. Como Nick Wotan le sostiene a Wigadel diciéndole que el deseo de Superman era tener un final feliz, Nick Wotan vuelve a renacer como un humano en Metrópolis durante las entrevistas recientes a Grant Morrison. Él es ahora el único monitor solitario retenido en ese momento para ese entonces de esta publicación por el Overmonitor, es decir, lo que ha hecho los cambios de continuidad. Esta parte de historia fue un poco cambiada, que mantendría su función. El nombre de Wotan se pronuncia Wotan y se deriva del nombre de dios nórdico de la escritura Wotan,
quien igualmente fue sometido a grandes pruebas con el fin de volver a nacer como un ser puro, el ser más sabio, Dax Nobu Mandrake. Conocido inicialmente como el Monitor Radiante y el primer hijo, y el Monitor Ilimitado fue el primero que se le asigna un universo del multiverso. Quien resultó ser más bien el hijo del anterior Monitor original de las crisis en las tierras infinitas. Fue creado en parte por la inteligencia de la mente Monitor u Overmonitor Dax Nobu para poder explorar este multiverso. Después de convertirse en el guardián del multiverso, una vez más corrompió por la exposición al sangrar y producto de su contacto con las historias de origen y lineamientos que habían residido dentro del multiverso, Nobu creó un robot pensante con forma de Superman como protección contra el enemigo anunciado por los monitores, el denominado Mandrake, y cuya tumba de ese enemigo para que no se abriría hasta que el reloj del juicio final montado sobre las fuerzas llegase a cero, en el mismo momento en que Superman que aguardase dentro del traje mecánico conocido como el robot de pensamiento robot y pudieran lograr activarlo. Luego, entraría al sepulcro y supuestamente entregaría su vida encadenado como la bestia de la oscuridad. Ya en el cómic Crisis Final Más Allá, Superman número 2 se reveló la falsa naturaleza de este último detalle. Dax Nobu era de hecho el profetizado Mandrake, transformado por su corrupción, alejado y sellado por sí mismo de los demás para luego revelárseles ante los monitores de que todos estaban del mismo modo, convertidos en seres vampíricos gracias a que sobrevivieron como fuerza vital del multiverso. Como Mandrake se convirtió en un vampiro monitor, tenía el deseo de alimentarse de la sangría, el elemento vital que permite que el cosmos dependa del mantenimiento de estos 52 universos, hasta que no quedó nada excepto él. La versión de Dax Nobu como Mandrake sería derrotado por el Superman del mundo de Nil. Sería derrotado por Superman en el mundo Nil, siendo eventualmente consumido por el vacío creado por el Overmonitor. Sin embargo, después de que su hermano y discípulo Roxo Gamma también sería desterrado al mundo del limbo, Obama termina corrompiendo a Ultraman del universo de antimateria para que se convierta en su Superman vampírico, mientras que también se transforma en una nueva encarnación de lo que había sido su hermano Mandrake. En Crisis Final número 7, esta nueva encarnación de Mandrake esperaría a Superman junto a la destrucción del nuevo multiverso como parte de los planes de Darkseid. Sin embargo, el recién nacido multiverso y recién nacido juez de todos los males, Nick Wotan, reuniría un ejército de diversos Supermanes y héroes del multiverso, así como otros para poderlo derrotar. Como las diversas encarnaciones de Superman derivan del poder de la luz solar muy tóxica para los vampiros, una sola presencia debilitaría a Mandrake, lo que le hizo estallar en llamas y por tanto ser susceptibles a un golpe. Tras este juego creado por un grupo de linternas verdes, en esta última batalla Mandrake Roxo Gamma le revelaría a Nick Wotan que es en realidad su hijo y que su madre es Zero Bala, un hecho de que Wotan admite, llegando a la conclusión de que el único hijo de Mandrake podría tener que ser el asesino de Mandrake. Finalmente, Dax Nobu no se había revelado de él el origen de donde se deriva su nombre, a pesar de que tiene una similitud vocal con la de Nabu, el dios de la escritura mesopotámica. El nombre de Mandrake es descrito de manera similar a la planta tubérculo mandrágora, el legendario tubérculo que según el mito popular sobre la planta y tras ser arrancado de la planta y que hace eco al propio auto-odio y a la desesperación de Mandrake por la soledad. Mandrake también era el nombre de uno de los héroes de las historietas norteamericanas, el Mandragón Mandrake. También se le recuerda el término a la palabra Drácula, haciendo referencia a la transformación de Nobu haciendo referencia a la transformación de Nobu como el primer monitor humanoide hasta ser un ser vampírico. Es decir, que esta palabra tiene una conjetura de un juego de palabras entre sí. Otros monitores. Tahoe. Entre los demás monitores mencionados se destaca que el primer monitor con nombre que tuvo es precisamente después de Bob. En este caso hablamos del monitor Tahoe, el mayor de los monitores.
Después de que Superman en la forma de gigantesco robot luchase en la derrota contra Mandrake, talla las palabras "continuará" en su propia lápida. Este gesto choca a Tatoe en la medida en que este se da cuenta de la magnitud de la naturaleza de los monitores y sus consecuencias tóxicas hacia el multiverso en un estado mental que despide hacia su sucesor, con lo que descubre a Sid Hermus como es la sensibilidad. El nombre de Tatoe se debía a Thoth, el dios egipcio antiguo de la escritura. Sid Hermus es quien supervisa la máquina del multiverso, también conocido como el Planetario del Mundo. Asume el rango de primer monitor, sustituyendo a Tatoe al final de la crisis final. El nombre de Hermes se deriva de la palabra Hermes, el dios griego de la escritura. Wiha-Jin, monitora de la Tierra 6, amante de Nick Wotan, que queda consternada por el destierro de Wotan y espera su regreso. El nombre de Wiha-Jin se deriva del personaje de Marvel Comics Shalaval, el perdido amor de Silver Surfer. El monitor desconocido. Existe un monitor de Tierra 9 al que afirman ser el monitor del mundo, tangente como los demás. A diferencia de otros monitores, este es de los pocos monitores que no reciben nombre completo. Silo Vaya, monitor de Tierra 43. Esta monitora tiene una mayor simpatía por el dolor que Wiha-Jin. Fue ella quien apoyaría a Salomón en la guerra contra la influencia corruptora que se gestó por el multiverso en cuenta atrás para Crisis Final, y ella se reúne más tarde con los supercampeones del multiverso en un esfuerzo por salvar el mundo de Crisis Final. Ella sería asesinada por Mandrake y también se revelará que ella era la amante de Darkseid antes de convertirse en Mandrake. También se reveló que ella es la madre de Nick Wotan y quien engendró con Roxxol Gamma. El nombre de Silo Bala también se deriva de Shalaval. Roxxol Gamma. Este es el monitor de Tierra 31, así como Salomón antes que él. Postula la evolución del multiverso, está siendo corrompido y está siendo afectado por los otros monitores, sin que sus hermanos lo sepan. Operó en secreto para darse cuenta de la liberación de Mandrake. Fue desterrado tras la derrota de Mandrake y conspiró para crear un nuevo ejército para vengarse de toda la existencia, convirtiéndose en el nuevo Mandrake en el proceso. Sus tendencias vampíricas y que la facilidad corrupta hacia Mandrake pueden reflejarse en las cualidades vampíricas de su mundo. Antes de su muerte se reveló que él era el padre de Nick Wotan, quien lo engendró con Silo Bala en algún momento. El nombre de Ogama se deriva de Ogma, se deriva de la palabra del dios Z de la escritura. Renacimiento. Ya en Crisis Final 7, Superman utilizaría la máquina del milagro para restaurar el multiverso a la forma en que se encontraba anteriormente, antes de que Darkseid interfiriera, y al hacerlo también trae consigo el final de los monitores. En sus últimos momentos, Nick Wotan condena a sus compañeros monitores, alegando que el multiverso merece ser libre de su interferencia. Los monitores vuelven en una luz blanca final y Nick vuelve a su forma humana. Grant Morrison dijo que el Overbody Monitor ha conservado a Nick como una interfaz directa con el multiverso, similar al caso de Marvelita de Silver Surfer o la tercera encarnación del destino de la Tierra con la del Doctor Who. Apariciones en otros medios. Otras historietas. Smallville, temporada 11. En la historieta basada en la popular serie de televisión surgida a finales de la serie, los monitores, incluyendo al Anti-Monitor, desempeñan un papel destacado en la continuación de la historieta de la serie de televisión Smallville. Sin embargo, en la miniserie Smallville Alien se revela que estos monitores no son benevolentes, pero que no trabajan activamente para la destrucción del multiverso. En Crisis Infinita, la adaptación del videojuego en un cómic, actualmente supuestamente o en su momento formaron parte de los acontecimientos que ilustra la historia contada en dicha historieta basada en el videojuego cancelado hace varios años ya atrás. Videojuegos. Crisis Infinita. Estos personajes aparecerían en el desarrollo de la historia del videojuego y son claves en el desarrollo de la trama del videojuego que hemos mencionado. En televisión, el monitor es un personaje o se ha vuelto recurrente en las series que conforman parte de lo que se considera como el Arrowverso, como se ha visto en series como Arrow, Flash, Supergirl, Leyendas de Mañana, etc. Y asimismo este volverá a ser protagonista junto al Anti-Monitor en el crossover de estas series en la adaptación televisiva de la Crisis de las Tierras Infinitas. Los poderes del Anti-Monitor nunca fueron bien definidos, pero eran capaces de sentir la existencia de su contraparte en el universo antimateria, así como luchar con él desde la luna de Oa al utilizar su poder de energía positiva. Aunque cuando chocaron las ráfagas de energía entre ambos monitores, en cada ataque los colocó
en animación suspendida durante millones de años. Aparentemente no podía crear el limbo que protegió las tierras sin primero morir, aunque esto podría deberse a la falta de tiempo para un plan menos letal. Incluso tienen la capacidad de alterar las realidades y manifestar ciertos poderes de transferencia de un lugar a otro, es decir, teletransportación. Fue capaz de salvar a Paria y posiblemente para darle poder para nunca morir y siempre traerle a donde el monitor estaba a punto de dar un golpe en cada universo donde iba a ser destruido, así como crear un cuartel general en forma de nave espacial creado de la nada. Como monitor puede, según lo dicho por Metroid, crear cosas con un pensamiento. Entre sus poderes figuran la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia, y es la contraparte todopoderoso de Marvel Comics. ¿Les gustó el video? ¿Quieren saber más de este tipo de curiosidades, top, biografías DC? Pues solo tienen que hacer una cosa: suscríbanse a nuestro canal, dando a la campanita que no se pierdan de nuestras publicaciones, compártalas con tus amigos y dale like a las mismas. Y recuerden, suscríbanse a nuestras redes sociales en Facebook, Amino, Instagram, Patreon, Twitter, y recuerden, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, hasta la vista.